Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un examen de las pruebas de acceso para mayores de 25 años a la universidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En concreto vamos a trabajar un examen de la asignatura de Física y es el modelo A que han publicado en su página web. Entiendo yo que este es el modelo que se propuso en el examen y que los otros dos, que también los resolveré en otros vídeos, serán exámenes de reserva, aunque no lo sé seguro. La convocatoria es la del año 2023. Antes de comenzar a resolver el examen, muy importante, leer las instrucciones. Eso debéis hacerlo el día del examen. Simplemente comentaros que para hacer este examen disponéis de hora y media. Hay que desarrollar 2 de las 4 cuestiones y 1 de los 2 problemas. Yo voy a hacer tanto las 4 cuestiones como los 2 problemas, pero que sepáis que vosotros solo tenéis que hacer 2 de las 4 cuestiones y 1 de los 2 problemas. Se puede utilizar calculadora, por supuesto. Eso en las pruebas de acceso a la Universidad de Andalucía no hay problema de momento, porque en asignaturas como matemáticas en algunas universidades están empezando a plantearse no permitir el uso de calculadoras, ya que facilitan mucho la tarea. Pero bueno, eso es otra cuestión aparte. Y antes de comenzar ya con estos ejercicios, os recuerdo que si queréis estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Así os aparecerá una notificación en vuestro dispositivo móvil cada vez que publique un vídeo. Si el vídeo es de vuestro interés, podéis verlo tranquilamente y trabajarlo a fondo. No solo es de vuestro interés aquel contenido que se refiere exactamente a este examen. Hay contenido que es muy parecido al que entra en este examen, o idéntico, que se propone también en otras pruebas y creo que puede ser de vuestro interés. Por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. No dejéis de compartir estos vídeos con las personas que se presentan a estos exámenes. Creo que pueden ser de máxima utilidad. Y por otro lado, como ya sabéis, y he dicho algunas veces, a mayor número de likes, visualizaciones, comentarios positivos y donaciones, mayor probabilidad de que yo continúe trabajando una serie de vídeos. Hablando de donaciones, aprovecho para comentaros que acabo de estrenar un número de teléfono para donaciones vía Bizum para aquellos estudiantes que estéis en España y seáis tan amables de colaborar con el canal. Simplemente para facilitaros la tarea, ya que por medio de PayPal entiendo que es un poquito más complicado. Y bueno, ahí tendréis el número que lo iré poniendo a lo largo del vídeo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que aprendamos a resolver juntos este examen. Y digo juntos, tomamos lápiz y papel, bolígrafo, calculadora y vamos allá. Vamos en primer lugar con las cuestiones. La cuestión 1 tiene 2 apartados. Apartado A. Considere una partícula que realiza un movimiento circular uniforme. Represente en 2 puntos diferentes de la trayectoria los vectores velocidad y aceleración, indicando claramente su dirección y sentido. Especifique si el módulo y la dirección de ambos vectores son constantes o no. Vamos a resolver este apartado A y luego hablaremos ya del apartado B. Cuando una partícula realiza un movimiento circular uniforme, su velocidad cambia constantemente de dirección y es tangente a la trayectoria circular, pero el módulo de la velocidad permanece constante. Además, la aceleración tiene una magnitud constante y está dirigida hacia el centro del círculo. Es lo que conocemos como la aceleración centrípeta. La aceleración tangencial es nula porque la velocidad en módulo no va cambiando. Vamos a poner los dibujitos. Mirad, en ese punto en concreto la aceleración va hacia el centro del círculo y la velocidad es tangencial. En ambos puntos, como podéis ver, el módulo del vector velocidad es constante, pero no así su dirección, que va cambiando claramente. El vector aceleración tiene módulo constante, pero cambia su dirección a lo largo de la trayectoria, siempre apuntando hacia el centro del círculo. Continuamos con el apartado B. En un movimiento circular uniforme, si el radio se duplica y el período se mantiene constante, ¿cómo cambian los módulos de la velocidad y de la aceleración? En un movimiento circular uniforme, la velocidad angular a la que voy a
notar con la letra griega omega, eso no es W, es una letra griega llamada omega. Podéis buscarla en Google. Está relacionada con el periodo T mayúscula y la frecuencia que voy a anotar como F. Es verdad que en muchos libros la frecuencia no la ponen como una F, sino que la ponen como una letra griega que es no me acuerdo ahora cómo se llama, la letra Nu, creo que se llama. Sí, Nu, no me acuerdo ahora, pero sí. Es una, perdonad, pero se me ha olvidado, ¿vale? Pero bueno, hay una letra griega para representar la frecuencia, pero yo no lo hago así, ¿vale? Para facilitaros la vida. Ya me parece bastante poner la velocidad angular como omega. Omega es igual a 2pi partido el periodo e igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. En el caso de un movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial, a la que voy a llamar v, está relacionada con la velocidad angular y el radio, que voy a anotar como r, mediante la ecuación v igual a omega por r. Estoy simplemente definiendo las ecuaciones que voy a utilizar. Por supuesto, omega es 2pi partido el periodo, por lo tanto la velocidad lineal, o el módulo de la velocidad, es igual a 2pi partido el periodo por el radio. Al mantenerse el periodo constante, también permanece constante la velocidad angular, claramente, ya que la velocidad angular solo depende del periodo. Comparamos el módulo de la velocidad antes y después de duplicar el radio. V1 igual a omega por R1, V2 igual a omega por R2. Lo que hacemos es lo siguiente. En la segunda ecuación sustituimos el radio R2 por 2 veces el radio R1, ya que nos dicen que el radio se duplica. En este caso, como podéis ver, puesto que V1 es igual a omega por R1, podemos, sustituyendo omega por R1, deducir que V2 es igual a 2 por V1. Es decir, al duplicarse el radio y mantenerse el periodo constante y por lo tanto la velocidad angular, la velocidad se ha duplicado. De manera que diremos que la velocidad se duplica al duplicar el radio, siempre y cuando se mantenga el periodo constante. Y así tenemos ya definido cuál es la variación del módulo de la velocidad. En cuanto a la aceleración, lo tenemos que ver más adelante. Continuamos con la aceleración porque ya no me cabía. En cuanto a la aceleración, la única aceleración que hay en un movimiento circular uniforme es la centrípeta o normal. Su valor viene dado por la fórmula v cuadrado partido r, o lo que es lo mismo, omega cuadrado multiplicado por r. Las dos fórmulas son equivalentes. A mí en este caso me interesa utilizar la segunda, ya que como la velocidad angular es constante, podemos comparar fácilmente la aceleración centrípeta antes de aumentar el radio y después de aumentar. Al igual que hemos trabajado antes, la aceleración centrípeta 1 es igual a omega cuadrado por r sub 1. Fijaos que omega no le pongo sub 1 ni sub 2 porque es constante, ya que el periodo permanece constante. Y la aceleración centrípeta sub 2 es igual a omega por r sub 2. Trabajo exactamente igual que antes. Hay otras formas de trabajar, dividiendo las ecuaciones entre sí. Bueno, en fin, como vosotros veáis. Yo en este caso he preferido pues hacerlo de esta forma tan sencilla, donde pone R2, vuelvo a poner 2R sub 1, y como omega cuadrado por R sub 1 es realmente la aceleración centrípeta 1, pues ya puedo decir que la aceleración centrípeta 2 es igual a 2 por la aceleración centrípeta 1. De manera que el módulo de la aceleración se duplica al duplicar el radio, siempre y cuando, obviamente, y como dicen en el enunciado, el periodo se mantenga constante. El ejercicio 2 también tiene dos apartados y dice lo siguiente. Apartado A. Defina la energía cinética y la energía potencial. Enuncie el principio de conservación de la energía mecánica. Esta es una pregunta teórica a tope, ¿vale? Bueno, pues yo os voy a poner algunas definiciones que quizás se han de andar por casa, pero creo que son suficientes. La energía cinética es la energía asociada al movimiento de un objeto. Se define matemáticamente como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Pongo las unidades en el sistema internacional en el cual debemos expresar estas magnitudes. La energía se mide en julios, la masa en kilogramos
y la velocidad en metros por segundo. El día del examen tenéis que poner esto también, no vale con poner las letras. La energía cinética, como se puede ver en la fórmula, depende de la masa del objeto y de su velocidad al cuadrado. A medida que un objeto se mueve más rápido o tiene más masa, su energía cinética aumenta. La energía potencial es la energía almacenada en un objeto debido a su posición en un campo de fuerza, como el campo gravitatorio de la Tierra. La energía potencial gravitatoria se define desde el punto de vista matemático como la masa por la gravedad por la altura. Estamos hablando de energía potencial gravitatoria. Hay más tipos de energías potenciales, mucho cuidado. Aunque energía cinética solo hay un tipo, energías potenciales hay muchas. Por eso en la definición escribo que es la energía almacenada en un objeto debido a su posición en un campo de fuerza. Puede ser un campo gravitatorio o un campo eléctrico. También tenemos energía potencial elástica. O sea que cuidado con esto, porque yo he puesto el ejemplo más típico, pero no es la única energía potencial que hay. La gravedad, lógicamente, dependerá del campo de fuerza en el que se encuentre el objeto. En el planeta Tierra, pues ya sabéis que a nivel del mar aproximadamente es 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero si estuviéramos en la Luna o en Marte, ese campo gravitatorio o esa aceleración de la gravedad cambiaría claramente. Continuamos con este apartado A. Y como he dicho antes, aunque he mencionado un tipo de energía potencial, existen 5 tipos de energía potencial. Gravitacional, que es la que hemos dicho antes, elástica, eléctrica, química y nuclear. Y vamos ya con lo que nos falta del ejercicio. El principio de conservación de energía mecánica establece que en un sistema cerrado, la cantidad total de energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y la energía potencial, se conserva, por eso es el principio de conservación. Pero se conserva bajo unas ciertas condiciones, siempre y cuando no haya fuerzas no conservativas, como la fuerza de rozamiento, de fricción o la resistencia del aire actuando sobre el sistema. Matemáticamente, yo lo suelo expresar como energía mecánica inicial igual a energía mecánica final, pudiendo desarrollar, si estamos solo trabajando en un campo gravitatorio, como veis en pantalla. Ojo, solo si trabajamos en campo gravitatorio, esto último que he puesto es relevante. Yo creo que el día del examen sería conveniente que escribiendo esto, como lo estoy poniendo yo, aclararais lo que estoy expresando verbalmente, que esa fórmula es válida siempre y cuando no haya otros tipos de energía potencial. Este principio implica que la energía puede cambiar de forma, de cinética a potencial o viceversa, pero la cantidad total de energía en el sistema permanece constante si no hay pérdidas debidas a fuerzas no conservativas. Vamos ahora con el apartado B. Considere un péndulo simple que oscila en un plano vertical y que está sometido únicamente a la acción de la gravedad. Determine justificadamente en qué punto se alcanzan los valores máximos y mínimos de la energía cinética y potencial. ¿Qué sucede con la energía mecánica? Claramente este apartado B es un apartado de aplicación del apartado A. Un péndulo simple es un sistema que consta de una masa puntual suspendida por un hilo sin masa e inextensible. Analizaré el comportamiento de la energía cinética y de la energía potencial en diferentes puntos del movimiento del péndulo. Esto, si queréis en el examen, no hace falta que lo pongáis. Yo explico lo que es el péndulo simple por si acaso alguien no lo sabe. Mirad, ahí tenéis un dibujito. De hecho, he tenido que hacerme yo a un lado para poder mostrar el dibujo. Vamos a ver. La velocidad del péndulo depende de la altura h. En un momento dado, la velocidad es máxima en la posición más baja y mínima en la posición más alta, que es cuando se detiene, básicamente. De manera que en los extremos de la oscilación tenemos mínima velocidad, mínima energía cinética, máxima altura y máxima energía potencial. ¿Lo tenemos claro? Perfecto. En cambio, en la parte más baja de la oscilación, cuando pasa justo por el punto de equilibrio, tenemos máxima velocidad, máxima energía cinética, mínima altura y mínima energía potencial. Ahí os pongo el dibujito y ahí tenéis la redacción.
Simplemente es lo mismo que he dicho antes, solo que un poquito más extendido. El máximo de energía cinética se alcanza cuando el péndulo está en su posición más baja. En ese punto la velocidad es máxima y la energía cinética también es máxima. Hago una explicación análoga del resto de situaciones y vamos ya a hablar de la energía mecánica total. Si necesitáis parar el vídeo para copiar algo, por supuesto podéis hacerlo y debéis hacerlo. No penséis que yo voy a leer todo lo que hay en pantalla porque si no se hace muy largo. Y ya estoy aquí con la segunda cuestión y llevo más de un cuarto de hora y veo que el vídeo está empezando a alargarse en exceso y no quiero aburriros. De todas maneras, lo dicho, podéis parar el vídeo. Si alguien tiene alguna duda, también puede preguntar en los comentarios, como siempre, o mandarme un email. La energía mecánica total, que es lo último que nos falta en esta cuestión, en un sistema conservativo como el del péndulo simple, teniendo en cuenta que despreciamos el rozamiento con el aire, se mantiene constante si no hay pérdida de energía debido a fuerzas no conservativas. La energía mecánica se distribuye entre la energía cinética y la energía potencial, y la suma de ambas se mantiene constante en todo el movimiento. De hecho, un péndulo en el vacío, si no hubiera ninguna pérdida por fricción con el aire, podría estar oscilando infinitamente. En principio, si no hay pérdida de energía y se conserva, podría oscilar continuamente durante todo el tiempo que quisiéramos. Apartado A de la tercera cuestión. Defina los conceptos de calor específico y calor latente. Indique sus unidades en el sistema internacional. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se necesita transferir para elevar la temperatura de una unidad de masa de esa sustancia en una unidad de temperatura. Bien, esta es una definición bastante que a mí no me gusta en el sentido de que a lo mejor habéis leído esto y no os habéis enterado. La definición me gusta porque es la que es, la he copiado, ¿vale? No voy a mentir. Pero simplemente, como pone ahí, es una cantidad de calor que hay que transferirle. Imaginaos, si hablamos de una unidad de masa, pues es de 1 kilogramo de masa, para que ese kilo de masa aumente su temperatura en 1 grado centígrado, si es que hablamos de grados centígrados. Por ejemplo, para que os hagáis la idea. No concreta lo de unidad de masa y lo de unidad de temperatura en la definición porque el calor específico se puede expresar en muchas unidades diferentes. Y por eso se habla de unidad de masa y unidad de temperatura. Y se habla de sustancia, o sea, porque hay muchas sustancias. El calor específico se mide en unidades del sistema internacional, en julios por kilogramos por Kelvin. Ahí lo tenéis, ¿vale? El calor latente es la cantidad de calor que se necesita o se libera durante un cambio de fase de una sustancia. Cambio de fase puede ser, por ejemplo, la fusión o la vaporización. En estos cambios de fase la temperatura no cambia. Se mide en julio partido kilogramo. En unidades del sistema internacional, claro. Apartado B. Razone cómo varía la presión de un gas ideal. Si durante un determinado proceso la temperatura se duplica y el volumen se reduce a la mitad. Podemos reescribir la ecuación de los gases ideales de la siguiente forma. P1 por V1 partido T1 igual a P2 por V2 partido T2. He puesto reescribir, pero no me gusta la palabra. Podemos escribirla realmente así, ¿vale? Si juntamos la ley de Boyle, la de Gay-Lussac y la de Charles, nos queda esta ecuación, que es la ecuación de los gases ideales escrita de otra forma. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la expresión de Clapeyron. P por V igual a N por R por T. Pero esta expresión también es válida para los gases ideales. Analizo el efecto de duplicar la temperatura y reducir el volumen a la mitad. Mirad, T sub 2 es igual a 2T sub 1 y V sub 2 es igual a V sub 1 partido 2. Se sustituye en la ecuación de los gases ideales. Poquito a poquito, lápiz y papel, id haciéndolo conmigo, por favor. No os quedéis mirándome, que verme a mí no es suficiente. Fijaos, en verde he puesto que V sub 2 es V sub 1 partido 2 y en rojo que T sub 2 es 2T sub 1. Simplemente simplifico V1 y T1 y me queda que P sub 1 es igual a P sub 2 partido 4. Si no entendéis cómo he hecho esta operación, no dudéis en preguntarme en los comentarios. No os quedéis con la duda, por favor, y yo lo aclaro un poquito más. Simplemente cuando yo simplifico y divido un medio entre 2, me queda un cuarto. De manera que la presión final es 4 veces la presión inicial. Por lo tanto, voy a decir que la presión se multiplica por 4.
Cuestión 4. Apartado A. Indique los tipos de desintegraciones radiactivas que existen y explique en qué consiste. Creo que esta pregunta ya la hicieron el año pasado. Vamos a repetir la respuesta que dimos, aunque algún cambio haré, para que no me quede exactamente igual y por si acaso pues lo completo un poco más. Existen 3 tipos de emisiones radiactivas. La que emite partículas alfa, la que emite partículas beta y la que emite rayos gamma. Esto no lo voy a leer, porque esto está en los libros. Si tenéis alguna duda de lo que pone ahí, me lo comentáis, ¿vale? Lo que son la radiación alfa, la emisión de partículas alfa. Son un flujo de partículas con carga positiva. Están formadas por 2 protones y 2 neutrones, lo que equivale a núcleos de helio. Núcleos de helio, ya que los electrones no están contenidos ahí. Simplemente leéis todo lo que pone ahí, que es muy interesante, y si no entendéis algo me lo preguntáis. Parad el vídeo si lo consideráis oportuno, porque leer todo esto más lo que viene de partículas beta y gamma entenderéis que es muy largo para mí. La radiación beta, las partículas beta, son electrones carga negativa lanzados a altas velocidades, desde un núcleo inestable. Hay también una radiación beta que consiste en la emisión de positrones, que son partículas subatómicas similares a los electrones, pero con carga positiva. De todas maneras, en el nivel en el que estamos, no hay problema en decir que la radiación beta pues, está formada por electrones. En principio tampoco pasa nada. Los rayos gamma, como podéis ver ahí, tercer tipo de radiación, son ondas de luz. Es decir, son radiaciones electromagnéticas idénticas a las de la luz, pero con un contenido energético muy superior. El poder ionizante de emisiones radiactivas varía en sentido al poder de penetración. Eso es interesante, ¿no? De este modo, las radiaciones que poseen una bajísima capacidad de penetrar la materia tienen un altísimo poder de ionización. Esto, como podéis ver en el esquemita que os he puesto, se aplica a nuestras radiaciones de la siguiente manera. La radiación alfa tiene muy bajo poder de penetración, ni siquiera atraviesa el papel, pero tiene un altísimo poder ionizante. La radiación beta es intermedia, tiene mayor poder de penetración que la radiación alfa, pero un menor poder de ionización. La radiación gamma tiene un altísimo poder de penetración, pero apenas tiene poder de ionización. Y simplemente esto es lo que yo contestaría en esta pregunta. Si queréis más información, aquí os dejo un enlace en el cual podéis obtener mucha más información y completar todavía más esta respuesta. Lo que pasa es que no la quería alargar mucho más porque yo creo que 2 diapositivas para dar una respuesta teórica ya es suficiente, ya que el día del examen tampoco sobra el tiempo. Aunque bueno, tenéis hora y media para 2 cuestiones y un problema, tampoco falta tiempo, ¿eh? Vamos con el apartado B. Enuncie el principio de conservación del número de nucleones y el principio de conservación de la carga eléctrica que tiene lugar en las reacciones nucleares. El principio de conservación del número de nucleones establece que la suma total de nucleones, protones y neutrones, antes y después de una reacción nuclear, permanece constante. En otras palabras, durante una reacción nuclear no se crean ni se destruyen nucleones. Este principio es fundamental para entender y equilibrar las ecuaciones nucleares. El principio de conservación de la carga eléctrica establece que la carga eléctrica total antes y después de una reacción nuclear debe ser la misma. La carga eléctrica está determinada por la suma de los protones en el núcleo. Estos principios, resumimos, son fundamentales para la comprensión de las reacciones nucleares y son utilizados para equilibrar ecuaciones nucleares al garantizar que se conserve el número total de nucleones y la carga eléctrica. Comenzamos con el primer problema. Un cuerpo de 10 kilos se lanza con una velocidad inicial de 5 metros por segundo para que ascienda sin rozamiento por un plano inclinado de 2 metros de longitud que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Tras la rampa hay una superficie horizontal rugosa con coeficiente de rozamiento de 0,2. Calcule, apartado A, la velocidad del cuerpo cuando alcanza la parte superior del plano inclinado. Apartado B, la distancia que recorre en la superficie horizontal antes de detenerse. Nos dicen que como la constante de G debemos utilizar 9,8 metros por segundo cuadrado. Este ejercicio se puede hacer de varias formas. Lo primero que voy a hacer
Es un esquema en el que represento las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando éste se desplaza por el plano inclinado. Ahí tenéis la fuerza peso, dirigida hacia abajo. La fuerza normal, que es perpendicular al plano. No lo he dicho, pero lo voy a decir ahora. Por favor, paramos el vídeo y vamos copiando el esquema bien con una regla y con limpieza y un tamaño grande, como he hecho yo. Yo me he hecho pequeñito, mi fotito ahí pequeñito. A mí casi no se me ve. Pero el dibujo tiene que verse bien, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. El dibujo es lo importante. Es fundamental que lo hagáis bien. Vamos parando el vídeo y poquito a poquito. No os conforméis con mirarme, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Ahora vamos a trabajar con dos ejes, el eje X y el eje Y, perpendiculares entre sí, y lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza peso en nuestros ejes X e Y. Mirad, ahí tenéis lo que son la componente X del peso y la componente Y. Y el ángulo de 30 grados, muy importante, lo estamos trasladando a los dos triángulos que tenemos, al del plano inclinado y al de la descomposición de la fuerza peso. Poquito a poquito me hacéis el dibujo y espero que lo tengáis claro, porque ahora continuamos. A continuación, tomamos ese triángulo rectángulo, nos lo llevamos fuera del esquema y calculo las componentes X e Y del peso. Se aplican las definiciones de seno y coseno. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa, es decir, Px partido P, de manera que P sub X es igual al peso por el seno de 30. Esto es conveniente saberlo de memoria en este tipo de problemas, pero es mejor todavía entenderlo, porque así entenderéis de dónde procede esa fórmula que habéis aprendido de memoria y os será más fácil memorizarla. En cuanto al coseno de 30 grados, diremos que es igual al cateto contiguo partido la hipotenusa. P sub I partido I, P, y puedo despejar P sub I igual a peso por coseno de 30 grados. Calculo ahora la altura del plano inclinado mediante la razón trigonométrica seno. De nuevo la trigonometría, porque lo que me dan es la longitud del plano inclinado. En este caso, seno de 30 grados es igual a la altura del plano inclinado dividido su longitud, la distancia. En este caso, h igual a d por seno de 30 grados, 2 por 0,5 igual a 1 metro. Ya tenemos un montón de datos para trabajar. Se aplica el principio de conservación de la energía mecánica, puesto que en el plano inclinado no hay rozamiento. La energía mecánica abajo es igual a la energía mecánica arriba. Como podéis ver, y hemos dicho antes en una cuestión, mgh1 más 1 medio de mv sub 1 cuadrado es igual a mgh2 más 1 medio mv2 cuadrado. Ojo, esto solo lo puedo hacer porque no hay rozamiento. Ahí tenéis que la altura inicial es 0, puesto que el objeto parte desde la base del plano inclinado y por lo cual ese término lo puedo quitar. Simplemente tenemos que despejar ahora la velocidad con la que el objeto llega al final del plano inclinado. Lo he hecho del tirón, de golpe. Perdonadme, pero me he venido más que arriba, ¿vale? En este caso, lo que tenéis que hacer es ir haciendo vosotros el despeje poco a poco y tratar de llegar a donde yo he llegado. En el fondo, lo único que tenéis que hacer, como veis, es el 1 medio que multiplica v cuadrado lo pasamos al otro lado como 2. Y por otro lado, la masa que multiplica a v cuadrado la pasáis dividiendo. Así que, aunque parece que me he venido muy arriba, solo he hecho 2 pasos en uno. Y es importante que hagáis los despejes utilizando letras y sustituir los números al final. Eso es lo que hacemos siempre en física. La velocidad al final del plano inclinado será igual a la raíz cuadrada de 2 por 1 medio por la masa por v1 cuadrado menos la masa por g por h2 partido la masa. Es verdad que la masa la puedo simplificar, pero para no volveros locos no lo he hecho. Pero si alguno lo ha hecho, mejor para él. Si no me he equivocado, el resultado es 2,32 metros por segundo. Revisadlo bien, parad el vídeo y aseguraos de que os da lo mismo que a mí. Y si no os da lo mismo, me lo comentáis, porque a lo mejor yo me he equivocado operando con tanto número. En fin,
Espero que lo hayáis entendido y si no habéis entendido algo, me lo ponéis en los comentarios y yo trato de aclarar. Damos el resultado recuadrado, como siempre. La velocidad del cuerpo cuando alcanza la parte superior del plano inclinado es de 2,32 metros por segundo. Continuamos con el apartado B. La distancia que recorre en la superficie horizontal antes de detenerse. Se recuerda que el plano horizontal sí tiene rozamiento con el objeto y que la velocidad inicial del objeto al llegar al plano horizontal es de 2,32 metros por segundo. Es decir, la fuerza de rozamiento está en el plano horizontal. De manera que, ojo, ahora el objeto se va a frenar no porque esté ascendiendo, lógicamente, sino porque hay un rozamiento. Hacemos un esquema en el que representamos las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando éste se desplaza por el plano horizontal. Ahí tenemos el bloque, la velocidad inicial, v2, y la velocidad final, v3, que es 0 porque el bloque se va a detener. Fuerza-peso, fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Se calcula la fuerza de rozamiento como el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. La fuerza normal es igual al peso, es decir, a masa por gravedad. 0,2 por 2 por 9,8 nos da un resultado de 3,92 Newton. Se aplica el segundo principio de la dinámica de Newton para calcular la aceleración de frenado del objeto. Fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Aceleración igual a fuerza de rozamiento partido la masa. Bien, aquí quizás podía haber escrito menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Pero he preferido trabajar en módulo. Podía haber puesto la fuerza de rozamiento negativa y la aceleración me habría dado automáticamente negativa. Está igual de bien hacerlo de una forma o de otra, siempre y cuando sepáis lo que estáis haciendo y deis la solución de forma correcta. Es decir, cuando vayamos a hacer el cálculo, tened en cuenta que la aceleración se opone a la velocidad. Es decir, la aceleración es negativa. Como es una aceleración de frenado, aquí lo escribo. Le pondremos un signo negativo a la ecuación de la velocidad. De manera que al despejar el tiempo me queda velocidad final menos velocidad inicial dividido menos la aceleración. Podía haber dejado el signo más y luego escribir la aceleración negativa. Como os digo, es lo mismo. Espero no haberos liado mucho, porque a veces en estas cosas quiero hacerlo de forma diferente y la lío. Pero bueno, al final, tened en cuenta que el resultado debe dar 1,18 segundos. Como el tiempo ya lo conozco, puedo calcular el espacio recorrido. Ahí tenéis la fórmula de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sustituyo los datos y me queda el espacio recorrido igual a 1,37 metros. Tened en cuenta que la aceleración he vuelto a ponerla negativa, por eso en la fórmula he puesto posición inicial más velocidad inicial por tiempo, a la velocidad inicial le he puesto v2, menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. El resultado lo recuadro y ya por fin termino el ejercicio. La distancia recorrida antes de detenerse es 1,37 metros. Y terminamos por fin un ejercicio que me parece muy interesante, ya que en él trabajamos conceptos fundamentales de cinemática, de dinámica y del tema de energía. Un ejercicio muy completo y que recomiendo que lo hagáis varias veces hasta que os aseguréis de que lo domináis al 100%. Vamos ya con el segundo problema. Dice lo siguiente. El campo electrostático en el vacío debido a dos cargas puntuales Q1 igual a 18 por 10 a la menos 9 coulombios y Q2 igual a 2 por 10 a la menos 9 coulombios se anula en un punto situado sobre la línea que une las cargas y a una distancia de 10 centímetros medida respecto de Q2. Determine. Apartado A. La distancia de separación entre las dos cargas. Apartado B. El valor del potencial eléctrico en el punto donde se anula el campo. Y nos dan como dato la constante de Coulomb en unidades del sistema internacional. Este ejercicio es un clásico y de estos en mi canal tengo unos cuantos. Sobre todo si buscáis en ejercicios PAU mayores de 25 años, pruebas de acceso a la universidad normales de la Comunidad Valenciana, que tengo muchos ejercicios de estos, y también en pruebas de acceso a grado superior. Si no encontráis ejercicios de estos, avisadme en los comentarios y yo os doy enlaces.
Hacemos un esquema de la situación. La dirección y el sentido del vector campo eléctrico en un punto vienen dados por la dirección y sentido de la fuerza que experimentaría una carga positiva situada en ese punto. Se expresa la distancia en metros, por lo tanto los 10 centímetros serán 0,1 metros. Ahí tenéis las cargas. Observad que he puesto Q1 igual a 18 nanocoulombios, porque 10 a la menos 9 equivale al prefijo nano. Y la carga Q2 también positiva, 2 nanocoulombios. Las posiciones las tenéis ahí. En el origen de coordenadas, la carga Q1, el punto en el cual el campo eléctrico se anula está en la posición x0 y la posición de la carga Q2 es x más 0,1, 0. Bien. Tenemos un campo eléctrico E1 que va hacia la derecha y el campo eléctrico generado por la carga Q2 va hacia la izquierda. Al ser cargas positivas generan campos que yo llamo repulsivos. Y eso es así porque la fuerza que sufriría una carga de prueba positiva situada en el punto x0 sería repulsiva. El punto en el cual se anula el campo eléctrico está más cerca de la carga de menor valor en términos absolutos. Por eso no es casualidad que yo haya situado la carga Q2 más cerca del punto x0. Del esquema realizado se deduce que los módulos de los campos eléctricos deben ser iguales. Por lo tanto, podemos decir que K por el valor absoluto de la carga Q1 dividido R1 al cuadrado es igual a K por el valor absoluto de la carga Q2 partido R2 cuadrado. Fijaos que de esta manera se me simplifican las constantes de Coulomb y además me he evitado todo el engorro del cálculo del vector unitario y de trabajar de una forma mucho más compleja. Simplemente tenemos que despejar la ecuación sustituyendo R1 por X y R2 por 0,1. Despejando poquito a poquito, paso a paso. Fijaos, me queda X cuadrado dividido 0,1 cuadrado igual a Q1 partido Q2. Podéis hacer el procedimiento matemático como creáis oportuno. Yo aquí creo que me he enrollado un poco. He ido muy paso a paso y se está haciendo muy largo el proceso. Pero bueno, vosotros hacedlo como creáis oportuno. Al final, X es igual a más menos la raíz cuadrada del valor absoluto de Q1 entre el valor absoluto de Q2 por 0,1 cuadrado. Puesto que X vamos a suponer, y tal como hemos hecho en el esquema, que es mayor que 0 y que además es obligatorio que sea así, ya que el punto tiene que estar entre las cargas, podemos decir que X es igual solo a la solución positiva de la ecuación. Operamos y nos queda, como veis en pantalla, X igual a 0,3, es decir, 30 centímetros. De manera que podemos dar la solución. Las cargas están separadas 40 centímetros. 30 que acabo de sacar, X, más los 10 centímetros, 40. ¿Vale? Ya lo tenemos claro, pasamos al apartado B. En el apartado B nos piden el potencial eléctrico en el punto donde se anula el campo. Se calcula el valor del potencial en el punto donde se anula el campo. Para calcular el potencial se aplica el principio de superposición, ya que hay dos cargas y cada una genera un potencial eléctrico. El potencial en el punto llamado A será igual a V1A más V2A. Sustituyo por la fórmula del potencial, sustituyo los valores tal como tenéis en pantalla, parad el vídeo si lo necesitáis, haced las operaciones y espero que os dé el mismo resultado que a mí, 720 voltios. El potencial eléctrico en el punto donde se anula el campo es 720 voltios. Y ya hemos terminado este ejercicio, que aunque parece más difícil que el problema número 1, yo lo veo más fácil. No sé qué opináis vosotros. Me lo escribís en los comentarios, al igual que las dudas que tengáis. Y ahora pasamos a la despedida. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que se estén preparando estas pruebas. Estas pruebas y estos vídeos no son solo útiles para aquellos que os presentáis en Andalucía. Yo creo que son muy interesantes
para todas las personas que se están preparando la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años en cualquier parte de España. Por otro lado, si queréis apoyarme haciendo una donación, acabo de estrenar número Bizum, para que a todos aquellos que viváis en España os resulte mucho más fácil contribuir con una cantidad desde €0,5. Vamos, menos que la mitad de un café hoy en día, tal como están las cosas. Todo el dinero que yo pueda recaudar, lógicamente lo voy a invertir en mejorar el canal. Así que si me ayudáis con ese tema, mejor. Además, cuantos más likes, visualizaciones, donaciones y comentarios positivos hay en un vídeo, mayor es la probabilidad de que yo continúe trabajando esa serie y ese contenido, porque detecto que la audiencia está más interesada en ello. Y por último, quiero comentar una cosita antes de irme respecto de este examen. Mi recomendación en cuanto a los problemas es que hagáis el problema número 2, que es mucho más fácil. ¿Qué ocurre? Que como la mayoría de la gente no trabaja campo eléctrico y campo gravitatorio, acaba haciendo el ejercicio más difícil, que es el de el principio de conservación de energía mecánica, cinemática, dinámica, energía, que es un problema mucho más largo y tedioso. Y es más fácil equivocarse. Pero bueno, tampoco es que sea imposible. Si sabéis hacer bien el problema 1, adelante con él. Y por otro lado, las cuestiones teóricas, yo hago un resumen de lo que creo que es más importante. Vosotros siempre podéis completar lo que yo pongo en pantalla con la información que haya en libros de texto de primero y de segundo de bachillerato. No dudéis en completar mis explicaciones, ya que yo pongo un resumen para que os sirva de ayuda, contestando lo fundamental. Pero si vosotros sois capaces de añadir contenido interesante, no dudéis en hacerlo. Y por supuesto, no tenéis que contestar las cosas exactamente igual que yo. Tenéis que buscar vuestra propia metodología, vuestro propio estilo. Eso sí, los problemas con el orden que yo los hago y recuadrando la solución, por supuesto. Bueno, mucho rollo, que ya se me está alargando el vídeo más de lo debido. Pero quería hacer estos breves comentarios y yo aprovecho las despedidas a veces para hacerlos. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.